Bueno, pues vamos a comenzar esta predicación que la titulé Yo te formé. Y vamos a comenzar en el Salmo 139, versículo 13. Tienen que aprender, miren, muda. ¿Por qué está muda? Entonces quiere decir que si nosotros no abrimos también nuestra boca y alabamos, también estamos iguales. Tenemos que aprender, ¿eh? O sea, fíjense cómo esos espíritus atormentan a la gente. Salmo 139, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Y miren cómo Dios le revelaba cómo le daba la sabiduría al rey David, porque el rey David no solamente fue rey, tienen que saber que él fue profeta. El rey David fue profeta, ¿sí? Entonces, un profeta es una persona visionaria que ve el futuro. No crees que ve el presente, ¿no? Un profeta ve el futuro y el final, ¿sí? Y esto era lo que estaba hablando a través de su palabra. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿Qué estaba diciendo el rey David? Yo reconozco que tú me creaste, que tú me formaste en el vientre de mi madre y que mis embriones vieron tu señorío, vieron la obra maestra de tus manos. Y eso es lo que nosotros debemos decir nosotros. ¿Quién te creó? No fue tu papá, ¿sí? Tu papá fue el instrumento que Dios utilizó, o tu mamá, para que tú nacieses, ¿sí? ¿Sí? Porque de Dios es donde viene la bendición. Porque ¿cuántos matrimonios tienen una relación y no tienen familia? Eso proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Dios nos está hablando, dice que lo alaba, ¿ves? Dice el 14, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. No dice soy tu hijo, no. Te alabo porque soy una creación admirable. Nosotros somos la obra perfecta de sus manos. Porque le dijo al cielo, hágase el cielo, hágase la luz, hágase el día, hágase la noche, hágase las estrellas. Todo lo que él declaró, todo se hizo, excepto nosotros. A nosotros nos hizo con sus manos, ¿sí? Por eso él lo entendió, ¿sí? Y nosotros estamos para entender y comprender, para hacer lo mismo que él hizo. Si nosotros decimos que él es nuestro Dios, somos la obra admirable de sus manos, ¿sí? Él lo hizo todo perfecto, él nos hizo perfectos. Él los hizo unigénitos, porque no hay dos como usted, hermano. No hay dos. Usted es única en el mundo entero. Y así es la creatividad de nuestro Señor. Por eso nosotros debemos ser creativos. Por eso nosotros debemos de construir, no destruir. El que destruye es Satanás. El que mata es Satanás. El que roba es Satanás. Y cuando nosotros andamos en el mundo, ¿cómo nos tenía? Enfermos, tristes, necesitados, todos confundidos. Pero llegamos a los pies de Cristo y nos rendimos a Él. Y dice que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús, al reino de la luz. Cuando la luz llega, la palabra nos enseña que las tinieblas huyen. Quiere decir que cuando la luz no llega a la vida de la persona, hay tinieblas. Y siempre va a haber tinieblas. Entonces tenemos que entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. No sabemos de quién venimos. Nosotros no venimos del chango, como lo dicen aquí en la literatura de los libros. No. Nosotros venimos porque Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza.
Se miró Él a sí mismo para hacernos a cada uno de nosotros. Dice el versículo 15, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. O sea, diciéndole, mis huesos te conocen y tú conoces mis huesos, tú conoces mi corazón, tú conoces cada uno de nuestros miembros, pues Él fue el que los estableció. ¿Qué puedo ocultar yo? ¿O qué podemos ocultar ante nuestro Dios? Si cuando estábamos siendo entretejidos en el vientre de nuestra madre, Él nos estaba formando. Y en su momento le estaba dando el desarrollo a nuestros huesos, a nuestra piel, a nuestras venas, a nuestras arterias, para el momento de nuestro alumbramiento salir plenos y completos. Imagínese que usted lo hubiera concebido un bebé y a los 3 meses ya lo hubiera dado a luz. Ese niño no hubiera nacido, hubiera muerto. Porque no está formado. O sea, por eso hay un tiempo en el cual cada uno de nosotros tenemos que entender el plan y el propósito de Dios cuando Él nos ha formado y cuando Él nos está formando. También aquí nos está formando, nos está dando el carácter, nos está dando el crecimiento espiritual para que nosotros tomemos decisiones. Por eso dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. No dice que los está formando, ya somos hechos. Y salimos al mundo para reflejar la gloria de nuestro Dios, para que nuestro Señor sea glorificado y exaltado a través de nuestro testimonio, no a través de una vida mundana, como multitudes hoy en día la están viviendo. Van a la iglesia, pero viven igual o peor que el mundo. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos los que le damos el sazón a este mundo perverso. Por eso Pablo le decía a la iglesia, y siempre una y otra vez decía, que nosotros debemos resplandecer como el firmamento en medio de una generación torcida y depravada. ¿Quiénes son los que están torcidos y depravados? Todos aquellos que están en el mundo, todos aquellos que no conocen a Jesucristo nuestro Señor, todos aquellos que se oponen a la verdad de nuestro Dios. Tiene una mente corrompida, una mente depravada. Y siempre para hacer lo malo, lo malo, lo malo. ¿Por qué? Porque Satanás es el malo. Él vino a matar, a robar y destruir. Y en ellos no hay el amor de Dios. No está la compasión. No. Ellos se sacian en estar haciendo pleitos, contiendas. Porque eso es lo que le agrada a Satanás. Todo queda desnudo ante nuestro Señor. Si aún debajo de las piedras nos metiéramos, dice la palabra, ahí está Él. ¿Cómo nos podemos esconder de nuestro Señor? ¿Tú crees que no te ve ahí de donde te metes? Si Él sabe los pensamientos que van a venir antes de que nosotros lo tengamos en nuestra mente. Él ya sabe. Y si nosotros no tenemos la habilidad y la capacidad de poder discernir las flechas y los dardos de Satanás, también te va a envolver a ti. Por eso es importante que nosotros dependamos totalmente de nuestro Dios. Dice, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Estamos en el planeta Tierra. Aquí hemos sido entretejidos. Aquí nuestros padres tomaron una decisión con nuestra madre, se casaron. ¿Y quién hizo la obra? Nuestro Señor. Por eso nosotros no venimos por sí mismos ni vivimos por sí mismos. Vivimos por su amor, por su misericordia y por su gracia. ¿Qué es entretejer? Pues es estarte formando, estarte dando el diseño, estarte dando el carácter que debemos de tener nosotros. Y eso es lo que hace Dios en nosotros. Porque cuando venimos del mundo,
No tenemos ni decisión propia, no tenemos carácter. Dios nos forma, nos fortalece. ¿Sí? ¿Para qué? Porque de tiempo en tiempo tenemos que tomar decisiones. Y si el hermano o la hermana no lo toma, también tenemos que tomarla nosotros. ¿Sí? No podemos ni debemos dejar las cosas tal y como están. ¿Sí? Por eso Dios nos ha llamado. ¿Qué función desarrolla un pastor? Corregir, enseñar. ¿Sí? Pero también trae una vara y también trae un cayado. ¿Sí? No te crees que nada más las trae apariencia, porque el día de mañana vamos a dar cuentas a nuestro Señor. Y yo tengo que dar cuentas como Él me lo está demandando a través de su palabra. Dice el versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existían uno solo de ellos. Todavía no llegaba al mundo, pero Él ya sabía todos los días. Nuestro Señor ya nos tenía en el libro de la vida, escogidos para la alabanza de su gloria. Con ese propósito nos envió nuestro Señor. ¿Sí? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser y con todo tu corazón. Si no lo amas, ¿cómo puedes decir que es tu Dios? Es pura mentira. Y la mentira no es de Dios, viene del diablo, porque Él es el padre de mentira. ¿Sí? Antes de que nosotros llegáramos, Él ya nos tenía en un libro. ¿Sí? A todos los que estamos y hacemos lo que a Él agrada. ¿Sí? Porque del rey David nació el Mesías, ¿sí? De su linaje, de su descendencia. Entonces Él entendió bien cuál fue el plan y el propósito divino del Padre, por el cual lo envió aquí a la tierra. Él entendió bien el propósito divino de Dios. Y nosotros también debemos de entenderlo y comprenderlo a través de lo que Él nos enseña a través de su palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, somos unos neófitos, unos ignorantes. Aunque estés metido aquí, de nada sirve. No quiere decir que eres un cristiano, no quiere decir que eres un hijo de Dios, no quiere decir que Dios tiene el control. Dios no tiene el control de la gente que se resiste y se opone a su voluntad. Dios tiene el control de lo que Él nos ha prometido cuando nosotros hacemos lo que Él le agrada, obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Así de que, mis amados, todavía no estaba el mundo, ya Dios ya nos tenía. Para que vean qué Dios tenemos y a qué Dios le servimos. Para nosotros el futuro es algo impredecible, algo que todavía no alcanzamos a ver. Para nuestro Dios ya es historia. Él ya lo sabe todo. Él ya lo tiene todo, Él ya lo conoce todo. Entonces, si nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien cuando estamos mal, ¿quién es el que te está manipulando? Es el mismo demonio. Y si tú no reconoces lo que tú eres, ya sabemos dónde vas a ir a parar. Miren, vayamos a la carta a los Efesios. Capítulo 1. Y fíjense cómo se alinea la palabra, como en este caso lo que el rey David estaba hablando de nuestro Dios y lo que el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia. O sea, cuando estamos en un mismo espíritu, estamos de acuerdo en todo. Porque Pablo fue instruido y enseñado ¿por quién? Por Jesús. ¿Sí? Dios se le reveló
en un abrir y cerrar de ojos. Pablo no tuvo que estar 3 años siendo discipulado por Jesucristo. Pablo era una persona perseguidora de la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Él era una persona celosa, una persona radical, ¿sí?, que se oponía a lo que Dios establecía. Pero Dios en su gran amor y su misericordia vio algo bueno en Pablo, porque era una persona intrépida, una persona decidida. Y él no era de los que estaban esperando que los sacerdotes fueran a darle cartas, no. Él iba a pedirles cartas para arrestar a los hermanos cristianos y para golpearlos o para apresarlos. Ese era el carácter de Pablo. Pero ese carácter que él tenía, Dios lo convirtió en bueno. Ese mismo carácter después lo puso para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Dios le reveló, aquí está escrito. Dice en el capítulo 1, versículo 4, hablándole a la iglesia de los Efesios, dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Una vez más, lo que el rey David estaba hablando y declarando y profetizando, Pablo lo estaba confirmando a la iglesia. ¿Para qué te escogió? ¿Para que hagas tú lo que tú quieras? ¿Para que tú vengas nada más a escuchar y tomar lo que tú quieras? Por amor, dice. Y el amor es el que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Porque el amor no tiene límites. El amor es Dios mismo obrando y trabajando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es ser santo? Pablo aquí nos enseña, ¿sí?, de que tenemos que ser santos. No dice que todos los que están en la iglesia son santos. Fíjense, en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los, no a todos. Quiere decir que está la cizaña. Quiere decir que está la levadura dentro de la iglesia cristiana de Jesús. Y ahorita ustedes lo están experimentando, ¿sí? No dice que todos son santos, ¿sí? Entonces los que entendemos que somos santos, dejamos el mundo para seguir a Jesús, porque Él es santo, santo, santo es el que vive y santo es el que reina por los siglos de los siglos. Y es al Dios que tenemos que imitar. Si Él es santo, tenemos que ser santos. No como lo hace la Iglesia Católica, que canoniza, o que un ídolo dice: este es santo. No, eso no es. Nosotros somos los santos hoy en día aquí en la tierra. Usted es santo si usted vive agradando a Dios. Si usted no es santo, usted no es hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros de la palabra, porque Él es el que nos enseña. ¿Sí? Él nos enseña de qué manera debemos de ser nosotros. Dice el versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Quién es el intermedio? Jesús. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie llega al Padre sino por Jesucristo nuestro Señor. Porque Él vino a morir por todo el mundo entero. Nos adoptó, no que éramos hijos, éramos creación. ¿Sí? El mundo es creación. Pero nosotros ahora somos adoptados como sus hijos. Y agradecidos deberíamos de estar, de que ahora tenemos paternidad, ahora tenemos identidad, ahora tenemos un Dios y un Padre para obedecer lo que nos está demandando y enseñando, no para que vengamos a hacer lo que queramos. ¿Hasta dónde llega la ingratitud del ser humano? Dícese que es cristiano
y todos sus hechos demuestran lo contrario. Ser hijo del diablo. Nos adoptó. Por eso en el Evangelio de San Juan nos enseña que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. A cuanto lo recibieron, le dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. No por carne ni por sangre, no, sino por la voluntad y la soberanía de nuestro Dios. ¿Y por qué no eres agradecido? ¿Por qué te resistes? ¿Sabes por qué? Porque hay todavía ese egocentrismo en tu vida. Dice, no, yo creo, yo pienso, yo digo. El único gran yo soy se llama Jesús. Dice, yo soy, y yo soy, y yo soy, y yo seré. No hay nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6. Fíjese para qué nos predestinó, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Su amado quién? Jesús, en su Hijo. O sea, si no hubiera muerto Jesús, nosotros éramos enemigos del Padre eternamente y para siempre. Pero a través de esa muerte nos reconcilió con el Padre. Ahora para alabarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, para decirle, Señor, por ti vivimos, nos movemos y existimos. No es en mi fuerza, no. Es por Él y para Él. Él no comparte la gloria con el ser humano. Dele la gloria, dele la honra, la alabanza, el honor y el poder. Y todo es de Él, porque nada es de nosotros. Él fue el creador de todo, lo que tú ves y lo que no ves. Si tú tienes algo es porque Él te lo ha depositado en tus manos. Pero ten en cuenta que el día de mañana te va a dar cuenta de lo que Él deposita en tus manos. ¿Sí? Dice su palabra que herencia de Jehová son los hijos. Y los hijos que Dios te ha dado a través de la bendición, tú tienes que dar cuentas de cada uno de ellos. ¿Cómo lo estás instruyendo o cómo lo estás destruyendo? ¿Sí? Por eso dice, corrige al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un compromiso tan grande que tenemos nosotros con nuestro Dios para los que vienen detrás de nosotros. Guiarlos y encauzarlos a los pies de Jesucristo nuestro Señor. Dice el versículo 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. La redención. ¿No nos redimió? Cuando nuestros pecados eran más rojos que el carmesí, ¿Él qué hizo? Él nos lavó y nos hizo más blancos que la lana. Él nos purificó, Él nos santificó para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, Él vino a hacer la obra nada más ¿para qué? ¿Para que sigamos como animales? No, mi amado. Tenemos que entender lo que Dios nos está hablando y enseñando. En Él tenemos, ¿en Él qué? En Jesús. Está hablando. Dice, en Él tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Cuándo? Cuando nos humillamos, cuando reconocemos lo que somos. Porque nada bueno teníamos nosotros. Nada bueno teníamos nosotros, nada bueno hacíamos nosotros. Pero era a través de su sangre Él nos redimió. Dice que quitó nuestros pecados y los arrojó a lo más profundo de la mar. Para vivir una vida libre, una vida en santidad, una vida amándolo, adorándolo, exaltándolo, glorificándolo. Y diciéndole, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios. Gracias porque me emites un nuevo día, un nuevo amanecer. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque tengo el alimento. Eso es lo que debe de salir de nuestro corazón para nuestro Dios. Quiere decir que nosotros no nos preocupamos de nada. Él ya sabía hasta el nombre que tenemos. No es casualidad que tú te llames como te llamas. Él ya tenía el nombre ahí. Para que vean la soberanía de nuestro Dios.
Que digan, ay, bueno, pues eso Dios, ese nombre que te puse, es porque ese nombre ya Dios lo tenía escrito en el libro de la vida. ¿Sí? No es casualidad. Mire, vayamos a Filipenses. Y tenemos que saber de qué manera nos enseña nuestro Dios, no de como nosotros queramos. Capítulo 1, versículo 3. Ahora ya no está hablando a la iglesia de los Efesios, ahora le está diciendo a la iglesia de los Filipenses. Y lo mismo les empieza a decir. Dice la palabra de nuestro Señor, dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo por la iglesia de los Filipenses? Que estaba dándole gracias, estaba agradecido por cada uno de los hermanos de la iglesia de los Filipenses. Le doy gracias a Dios. ¿Tú le das gracias cuando te levantas? ¿Le das gracias cuando te acuestas? ¿Le das gracias por lo que te bendigo? ¿O nada más cuando estás bien? No, mi amado, tenemos que hacerlo en el tiempo que sea, si sea en el sufrimiento, si sea en la prueba, si sea en el gozo, si sea en la alegría. Siempre gracias, Señor. Porque de esa manera Dios el día de mañana nos va a sacar. ¿Sí? No siempre te va a dejar afligido, no siempre te va a dejar donde estás. Dice que cada día son nuevas sus misericordias, y si la misericordia de Dios le plació que ese día estés padeciendo, el día de mañana va a ser nueva. Y dice al Dios que le servimos, al Dios de los imposibles. Dice el versículo 4, en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Era un intercesor. Oro por todos ustedes. Con tristeza, con alegría. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que gozarnos en nuestro Dios. Aunque estemos pasando tribulación, aunque estemos pasando angustias, aunque estemos pasando pruebas, tenemos que venir alegres. ¿Sí? Sabiendo de quién dependemos. Porque quien no sabe de quién depende, entonces es trágico su situación. ¿Sí? Sabiendo quién nos va a sacar de esa tristeza, sabiendo quién nos va a sacar de esa aflicción, sabiendo quién nos va a sacar de esa tormenta. Nosotros no confiamos en nuestras fuerzas, porque es su palabra que no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Él es el que nos va a ir llevando a otro nivel de crecimiento espiritual. Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque el apóstol Pablo dice, todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. No fuera de Jesús. Con Jesús vamos a ir escalando peldaños. Sin Él vamos a ir de mal en peor. Dice el 5, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, estaban poniendo por obra lo que Pablo le estaba enseñando. O sea, era una iglesia que era obediente. Una iglesia que hacía lo que Pablo le estaba hablando y enseñando. No lo que él quería. Porque Pablo recibió la enseñanza para dársela a la iglesia. Él lo recibió de gracia y lo dio de gracia. Lo mismo hacemos nosotros. A nosotros tampoco nos ha costado nada. Simple y sencillamente que a Dios le ha placido revelárnoslos para nosotros también poderlo asimilar y también darlo de gracia. Porque primero es para uno. Y lo primero también tenemos que tomar nosotros para que ese crecimiento dé fruto y ese fruto también dé fruto en la iglesia. Para que vayamos creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 6.
O sea, fíjense la mentalidad de Dios. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Ha comenzado la obra en tu vida? Bueno, Él está convencido, también Dios está convencido, pero si tú no la ves tu corazón, ni esperes, porque Él no la ha comenzado en tu vida. En cada uno de nosotros que le hemos abierto nuestro corazón, esto es lo que está haciendo nuestro Señor. ¿Sí? En todos aquellos que se han resistido y se han opuesto, ni siquiera está, ni siquiera va a comenzar. Si tú no le permites que Él entre, no puede hacer nada. Entonces, como nosotros le permitimos que Él entrara, Él está haciendo esto en nosotros. Y esto es lo que dice Dios. Yo estoy convencido, ¿sí? Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo, hasta el día de la venida de Jesús. O sea, Él es el que sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Él es el constructor, Él es el que edifica. Cuando estábamos en el mundo, veníamos todos torcidos, veníamos todos destruidos, y por eso Él nos está dando la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Este templo estaba destruyéndolo Satanás cuando vivíamos en el mundo, pero tenemos al doctor de doctores, el que lo está regenerando, lo está renovando y lo está sanando, porque Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue siendo el doctor de doctores. Por eso dice que al que cree, todo le es posible. Si usted cree, le va a acontecer lo que la palabra nos enseña, no lo que yo le diga, lo que la palabra nos está enseñando. Él ha comenzado una obra en mi persona y Él la va a terminar tal y como Él la tiene preparada. No como yo quiero hacerlo, porque ese concepto yo tengo de que yo quiero estar donde Él quiera que yo esté. Si Él donde me quiera tener, ahí yo voy a estar. Yo no voy a decir, yo voy a hacer esto, yo quiero tener. No, yo no. Yo voy a estar donde Él quiera que yo esté. Sabiendo que yo no dependo de mí mismo, yo dependo de Él. Y que he sido entregado y consagrado para que su propósito se lleve a cabo en mi vida y en los de mi casa. Queremos que Dios haga la obra y que la termine, pues hay que esforzarnos y ser valientes, porque los cobardes se salen por la puerta de atrás. Ponen excusas, ponen pretextos y todo eso no es de Dios. Así de que pues tenemos que tomar decisiones, y la decisión que hoy tomemos pues va a ser la decisión que Dios de que Él empiece a trabajar o que no haga nada. ¿Sí? Si tú no le abres tu corazón, Él no puede entrar. Él es un caballero, Él es soberano. Imagínense que Dios, como Dios, el creador y dueño de todo, nos mandara aquí a este mundo y nos manejara como robots. A todos nos controlaría. De esa manera sí Él tendría el control. Pero no es así. Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio la voluntad de elegir lo bueno o lo malo. Y se va a reflejar en lo que tú hables. ¿Sí? Ok, para mí, ok, tú lo reconoces, tú lo confiesas, tú lo declaras. Y si no, pues es porque no. Así de sencillo es la palabra de nuestro Señor. Y no hay excusa que valga, ni pretexto. Porque el día de mañana cada quien va a pagar acorde a lo que haya hecho. ¿Sí? Si ahorita te crees que estás bien, el día de mañana puede ser que hasta una hora más tarde ya no te puedas levantar de tu cama. No te sientas ni te creas que eres invencible. No hay cosa que se pueda resistir ante nuestro Señor. Por eso su palabra declara que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre.
Y si tú no lo reconoces y si tú no te humillas, el día de mañana vas a ver las consecuencias que van a venir sobre tu casa. Es importante que nosotros aprendamos a depender totalmente de nuestro Señor. Vayamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Fíjense lo que Pablo le estaba hablando a la iglesia de los romanos. Pongan mucha atención, porque la escritura ya está escrita desde el principio. No es ahorita que la establecieron, no. Ya la escritura ya viene de siglos y siglos y más siglos. Desde el principio, dice la palabra. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Qué se escribió en el pasado? Las sagradas escrituras. Porque solamente en Jesús tenemos esperanza. Solamente en Jesús tenemos redención. Solamente en Jesús tenemos el perdón. Solamente en Jesús tenemos la vida eterna. Y si usted no confiesa lo que Dios nos está hablando y enseñando, usted ya está muerta. Por eso es importante que nosotros dependamos de lo que Él nos habla y nos enseña. No podemos decir, ay, yo no lo sabía, yo no lo conocía. Si tú no abres tu corazón, nunca lo vas a conocer. Nunca lo vas a conocer. Pero el día que tú le abras tu corazón, Él te va a empezar a enseñar. Porque Él es el maestro de maestros. Y la función de un maestro es enseñar a los discípulos, no a cualquiera. ¿Sí? Por eso los discípulos entendieron bien el plan y el propósito de Jesucristo. Que el que no tome su cruz y lo siga, no puede ser sus discípulos. El evangelio del reino no es para todos. ¿Sí? El evangelio del reino es para los esforzados, para los valientes, para los hambrientos y sedientos. Porque solo Jesús es el que nos hace. ¿Sí? Solamente en Jesús, Él es nuestra plenitud. Dice el versículo 5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Tenemos un ejemplo que seguir y ese ejemplo se llama Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Mentiroso? ¿Chismoso? ¿Cómo fue Jesús? Vivió una vida santa porque Él es Dios. ¿Sí? Tenemos que vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Sin pecado. Así nosotros tenemos que vivir como iglesia. El ejemplo es Jesucristo. Por lo tanto, no va a haber excusa de decir, pues, ¿cómo tenemos que vivir o cómo podemos? No. El ejemplo es Jesús. Y en la medida que tú conozcas la palabra de nuestro Señor, vas a saber de qué manera vivir, de qué manera caminar y de qué manera hablar. Sí. Y se los voy a confirmar este pasaje porque sí me gusta mucho, porque es fundamental para que se quede cimentado. Y se lo voy a leer de nuevo el versículo 5. Dice, que el Dios que infunde, está hablando del Padre. Aquí está hablando del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Hablen en armonía, unánimes, en un mismo espíritu, con un mismo corazón, con una misma alma. ¿Haciendo qué? Exaltando, glorificando
bendeciendo el nombre de nuestro Señor. Y este versículo se lo voy a poner con este, en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que afirma, hablando de Jesucristo, dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Hablando de Jesucristo. ¿Cómo vivió Jesús? Si no conoce las Escrituras, está más cerrado. Es importante que nosotros dependamos de Él, que nosotros nos metamos a la palabra. Tenemos que vivir y caminar en armonía. Somos la familia iglesia. Y alguien que se revela no podemos compartir, no podemos, ahora sí que disfrutar los mismos beneficios que Dios nos da. Vamos a disfrutar con nuestros hermanos, que hagamos lo que Él nos demanda y nos enseña. Y fíjese lo que termina diciendo el versículo 6. Para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un solo corazón. ¿Somos un solo corazón? Somos muchos, pero si estamos unánimes somos uno. Si vivimos y caminamos en el Espíritu somos uno. Eso es lo que te está hablando y enseñando nuestro Señor. Para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo hablas? ¿Por qué no lo declaras? Porque así está tu mente y está tu corazón. Lleno de resentimiento, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de basura. Si tú no permitas que Jesús entre ese corazón, no vas a tener solución. Y tarde o temprano van a pagar las consecuencias de decir yo y yo y yo. ¿Sí? Porque de Jesucristo nadie se burla. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras se cumplirán. ¿Sí? Así que tenga mucho cuidado con lo que dice y con lo que hace. ¿Sí? Eso de andar buscando de aquí para allá no es nada bueno. Métase a la palabra y Dios le va a enseñar. Sí le está quedando muy claro, ¿sabes? ¿Para qué nos formó nuestro Señor? ¿Para qué nos entretejió en el vientre de nuestra madre? No para que hagamos lo que queramos, sino que hagamos lo que a Él le agrada. Y es un beneficio para cada uno de nosotros, porque su bendición está en nuestra casa, su protección de igual manera. Dice que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios manda un vallado angelical a nuestro hogar. Y no importa que se levante, eso a nosotros no nos debe preocupar. Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. El que está en el mundo ya fue derrotado, ya fue exhibido. Y muchos lo siguen, muchos lo adoran, pero para nosotros Él ya ha sido derrotado. Y dice la palabra que nuestro Señor lo puso debajo de nuestros pies. ¿Sí? Y así debe de estar siempre debajo de nuestros pies. Tristemente hoy en la iglesia muchos los tienen hasta el cuello, a punto de matarlos, porque no han entendido el plan y el propósito de Dios. Y vamos a terminar en Jeremías, capítulo 1.
versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. En el 4 dice, llamamiento de Jeremías. O sea, ¿no nos llamó Jesús? ¿No te llamó Jesús? ¿No te sacó Jesús de ahí donde está? Dice el 5, antes de formarte en el vientre ya te habías elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. O sea, para el servicio de Dios, no para que tú te sirvieras de Dios. Son cosas muy diferentes. Y hay gente que viene aquí para servirse de Dios, no para servirle a Dios. Jesús vino a servir. Y de lo mismo tenemos que hacer nosotros. Servirle a nuestro Dios, servirle a nuestros hermanos, servirle a nuestro prójimo. ¿Sí? Pero también Dios nos da la capacidad de ver quién es el que está presto para recibir la palabra. ¿Sí? Y cuando se opone y se resisten, es un odre viejo. Y dice la palabra que un odre viejo no se le puede poner vino nuevo. ¿Sí? Ese odre viejo tipifica al mundo. ¿Sí? El vino nuevo es para los que han entendido y comprendido que somos odres nuevos. Ese aceite se empieza a derramar en la vida de cada uno de nosotros. Nos empieza a llenar, nos empieza a revelar, a conocer el plan y el propósito por el cual Él nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. Dice el 6, dice aquí el profeta Jeremías, yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. ¿No sabes hablar? Pues pídele que te dé la habilidad y la creatividad. ¿Sí? Porque al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Y al que busca, encuentra. No hay excusa. No hay pretexto. Que diga, ya soy muy... No digas que eres anciana. No. Si Dios utilizó a Moisés a los 80 años. Imagínese usted. Hoy en día se han acortado los tiempos porque el pecado ha abundado y sobreabundado. Y la paga del pecado es muerte. Ese es el gran problema. No que Dios quiera que te vaya, no, Él quiere cumplir el plan y el propósito por el cual Él te llamó y te escogió. No sé hablar mucho. Me da vergüenza. Vergüenza te va a dar hacer lo que haces. Eso es lo que te debería dar vergüenza. Andar de provocativo, de lujurioso, de eso es lo que te debe dar vergüenza. ¿Sí? Dice el versículo 7, pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Nosotros no tenemos buen voto. Todo lo que Él nos diga, todo lo tenemos que hacer. ¿Sí? Así de que mejor por las buenas hay que entrarle. Porque si nosotros no hablamos, la palabra nos enseña que Él va a hacer hablar las piedras. ¿Sí? Lo que te corresponde a ti hacerlo, mejor hazlo. ¿Sí? Porque si tú no traes fruto para el reino de los cielos, tú eres un árbol que vas a ser desechado y enviado al lago de fuego. ¿De qué fruto me habla? De que nosotros tenemos que hablarles, tenemos que predicarles, tenemos que decirles de al Dios que le servimos, al Dios que hace milagros, al Dios que bendice, que multiplica y fructifica. No nada más venir y sentarse y ya la semana siguiente. No. Tenemos que hablarles quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios y para qué nos llamó y nos escogió. No nada más para estar ahí perdiendo el tiempo. Lo que yo te ordene, dice, porque somos servidores de Cristo. ¿Sí? Somos siervos. Y un siervo, lo que le quede es obedecer. La orden
de nuestro Rey. Pero esto no es pesado, esto no es gravoso, la palabra. Es un deleite hablar y predicar de nuestro Dios, de nuestro Señor, donde quiera que nos envíe. Es una satisfacción poder hablar de nuestro Dios. ¿Sí? Poderles decir a qué Dios le servimos. Poder testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? No el de los ídolos, no el de las imágenes, no de los brujos, hechiceros, santeros, no. Del Dios vivo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice el versículo 8, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Dios no nos da un espíritu de cobardía, Dios nos da un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Todos aquellos que son cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Todo aquel cobarde va a ir a parar al lago de fuego. ¿Sí? Por eso dice en el Evangelio que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. O sea, los que son radicales, que defendemos la verdad, que caminamos en la verdad y que vivimos en santidad. ¿Sí? Y nadie nos va a atemorizar, porque sabemos que vamos a morir. Y si Él murió como murió, pues, ¿qué más da? Hacer lo que Él le agrada. Si nos matan como nos matan, ya sabemos dónde vamos a pasar nosotros la eternidad. Si tú estás enamorado de este mundo, no estás enamorado de Dios. Por eso tenemos que tener carácter. Y el carácter solamente nos lo da nuestro Señor a través de conocer las Escrituras. ¿Cómo fue Jesús cuando entró al templo y que miró a los cambistas? ¿Cómo fue Jesús? Fue muy manso, fue muy humilde, que le dijo, miren, ¿saben qué? Saquen las borreguitas, saquen las chivas. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, pues ese lo tengo yo. De la gente que no haga las cosas correctas para nuestro Dios, no tiene nada que hacer aquí. Tenemos que tener el mismo celo de nuestro Señor. No lo estamos viendo que imitar a Jesús, vivir como Jesús vivió. Bueno, pues eso es lo que yo he aprendido. Y por lo tanto lo tengo que practicar cuando sea necesario. Miren, pasemos en el mismo capítulo al versículo 17. Nada más adelantito en el versículo 17. Y dice la palabra así. Pero tú prepárate. Ve y diles a todos los que todo lo que yo te ordene, no temas ante ellos, pues de lo contrario, yo haré que sí les temas. Primero Dios nos prepara, nos capacita para enviarnos. Cuando ya estamos formados, hechos, verdaderos hijos de Dios, Él nos envía a rescatar y sacar del lago de fuego a nuestro prójimo, al hermano que no lo han hecho entender y comprender cuál es el propósito de Dios, porque hay multitudes que están en la iglesia y todavía no saben nada. Están a tientas, están padeciendo, están sufriendo, están enfermos. Dices, no, esto no es Jesús aquí. Aquí Jesús no se manifiesta. Cuando Jesús llega a la escena de la vida de cada uno de nosotros, tiene que haber un cambio gradual o radical de un antes y un después. Sin Jesús y con Jesús. Y yo lo que yo veo hoy en día, que hay mucha religión en la iglesia. Ya no hay cambio, ya no hay renovación, ya no hay transformación de la vida. Se acostumbran a que están enfermos. No te acostumbres, no te amoldes a lo que la ciencia médica te dice. Créele a Jesús, ¿sí? Porque al que cree todo le es posible. Dice el 18, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades
y sus sacerdotes y contra la gente del país. Una fortaleza, un muro de hierro. No lo derriban. Si Dios está con nosotros, eso va a ser Dios de cada uno de nosotros. Que no tenemos amigos, nosotros tenemos enemigos. Todo lo que vemos en el mundo son nuestros enemigos. Pero si nosotros hacemos lo que Él nos está demandando y enseñando, Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza para estar cimentados en la roca. Y no hay nadie que pueda derribarnos, no hay nadie que pueda destruirnos, hasta que su plan y su propósito se llegue y se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Él no va a dejar nada a medias, mis amados. O sea, no tenemos un Dios mentiroso. Él comenzó una obra en cada uno de nosotros y Él la va a terminar hasta el final. ¿Sí? Esto es lo que le estaba diciendo a Jeremías. De ti voy a hacer esto. Y se va a levantar la nación de Israel, Judá, se van a levantar los sacerdotes, pero ¿sabes de qué? Tú vas a resistirlos, porque mayor es yo que estoy en tu vida que aquel que está en el mundo. Y eso es lo que yo he creído. Yo por eso no me intimido de estarles hablando ahí en el jardín lo que les hablo. Y les hablo fuerte. A mí no me da temor. Yo ya estoy preparado para morir. Ni estoy acá ambiciando cosas de que este mundo. Ya lo tengo todo porque lo tengo a Él. Si lo tengo a Él, lo tengo todo y Él lo tengo todo. Y termina diciendo el 19, pelearán contra ti, pero no te podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Nunca van a poder con nosotros. Pero si está cimentado y arraigado en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Porque si tú no estás cimentado en la roca, tú estás cimentado en arena. Y va a llegar una tormenta y todo se va a destruir. Por eso es importante que entendamos cuál es el propósito por el cual estamos aquí en este mundo. ¿Sí? Estamos aquí en este mundo para amarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. Él nos dio la vida, no es tuya, no es mía, es de Él. No son mis hijos, son de Él. Mi esposa no es mía, es de Él. ¿Qué es mío? Nada. ¿O tú de qué te crees dueño? Si tengo esto es porque Él me permitió comprarlo y porque Él me bendijo. Porque si no me diera lo que me da, no podría hacer tampoco eso. Todo depende de Él. Y todo es para Él. No para que uno sea una persona, ahora sí que manipuladora, no. Soberbia, altiva. Tenemos que guardar la cordura. Tenemos que guardar y saber de dónde nos sacó. No porque ya estamos acá de este otro lado, ya queramos ser. No, nosotros no debemos de ser así. Acuérdate de dónde te sacó, cómo te encontró. Que no se te olvide. Y siempre ese Dios va a estar aquí en nuestra mente y en nuestra boca y en nuestro corazón. Y siempre vamos a rebosar de esa gratitud y agradecimiento para con Él. Gracias, Padre. Gracias porque me sorprendiste. Gracias porque me diste. Gracias porque me sacaste. Eso es lo mínimo que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Así que mis amados, pues Él nos crió, Él nos formó y Él nos dio vida y vida en abundancia. Así que pues alabemos el nombre de nuestro Señor, porque todo lo que respire, alabe a Jehová. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús.